donde tu voz se escucha, donde no debes callar, porque ahora es tiempo de hablar. Bienvenidos nuevamente a Es Tiempo de Hablar por Radio Natch. Estamos en el segundo episodio de este programa desde la Universidad Adventista de Chile, nuestra radio Universidad Adventista, y soy Kenny Rivas, quien les saluda desde la Dirección de Comunicaciones, y estoy nuevamente con mi amiga Ángela. ¿Cómo estás, Ángela? Bien, gracias a Dios, todo bien. Acá estamos contentos de ya el segundo episodio, por fin. Se vienen cositas también este episodio, y para más adelante también contentos de poder estar acá acompañándolos. Claro que sí, una vez más tenemos una invitada especial y como siempre la vez pasada y ahora, pero te dejo a ti la oportunidad que nos la puedas presentar, por favor. Me parece. Bueno, hoy estoy con una amiga muy querida, también profesora del área de docencia, que hoy día nos va a acompañar a hablar un poquito sobre un tema bien interesante que tenemos el día de hoy. Así que les presento a Alexandra Lique, quien es profesora de educación física, que también nos viene acá a apoyar un poquito. Bienvenida, Alexandra. Hola, gracias. Muchas gracias por invitarme. Estoy un poquito nerviosa, pero no, agradecida de esta invitación. Mira, aquí es un espacio para que podamos hablar. De hecho, se llama Es Tiempo de Hablar porque nos damos ciertas libertades que quizá en la sociedad no nos hemos dado la oportunidad de hacerlo tan abiertamente. Claro. Pero aquí, si tú en algún momento tuviste miedo de hablar, tuviste miedo a represalias o a problemas que te pueda generar el tener que levantar la voz por X o Y razón, aquí no vamos a tener ese problema. Este espacio es para esto, para hablar sin, quizás incluso sin tabú de algunas cosas que muchas veces en la sociedad se han vuelto tabú, pero que son cosas delicadas y que nos interesa abordarlas porque necesitamos esta libertad que el mismo Dios nos regaló a través de nuestro libre albedrío. Así que somos libres de levantar la voz, somos libres de tener también el valor que Dios nos ha dado como hijos suyos. Así que por eso está este espacio donde es tiempo de hablar y que, bueno, hoy tenemos un tema otra vez muy importante y muy interesante, y esto es la importancia de la inclusión. Yo creo quizá que parta nuestra invitada. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de inclusión? ¿Qué es la inclusión? Sí, en realidad, bueno, yo tengo una mención que es en educación física especial. O sea, más que todo, la inclusión yo como que lo puedo quizás guiar por el ámbito educativo, la educación. Claro. Y ahí claramente, ¿qué podría decir de la inclusión? En realidad es como el poder quizás integrar obviamente a las personas para que ellos puedan obviamente realizar quizás cada una de las cosas, obviamente no excluyéndolo de varias situaciones. Claro. Al fin y al cabo es para que ellos también puedan valerse por sí solos y también se sientan parte de todo en realidad en cuanto a lo que es político, a lo social y obviamente los diferentes sistemas instaurados en la sociedad. A ver, sí. Y no sé, me surge al tiro la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre inclusión y discriminación? ¿Son opuestos? ¿Se refieren a lo mismo? ¿O tú quizás desde tu perspectiva ya más, qué sé yo, profesional o de experiencia, ya que tú trabajas en la Oficina de Equidad e Inclusión? Cuéntanos, ¿cuál es la perspectiva que tenemos en la universidad acerca de lo que es la inclusión? Bueno, lo interesante es que habíamos tomado este concepto un día que estuvimos hablando acá en Diálogo Universitario también. Sí. Lo principal de la inclusión es la palabra, como dice, incluir. Creo que bajo ese paradigma todos nos podemos sentir quizás en algún punto que no fuimos incluidos o que fuimos incluso hasta excluidos de algunas situaciones. Sí. Y es exactamente eso, evitar eso. Y lo curioso es que tiene que ser algo permanente. La inclusión no es algo momentáneo, es algo constante y permanente dentro de nosotros. Claro. Y rescato mucho lo que dice Ale respecto a que también no es solamente en un punto, no es solamente en un área, sino que es en toda la inclusión, es transversal, puede ser en lo social, en lo político, en lo religioso, en lo comunitario, en todo lo que nosotros podamos ver, podemos hablar de inclusión. Y eso igual es importante porque nos pone sobre la mesa el hecho de que tenemos que ver desde todos los puntos de vista, porque existen grupos minoritarios, pero también grupos que son mayoritarios, que también existe la inclusión ahí dentro. Entonces, sí, inclusión y discriminación se podrían tomar como antónimos. Son opuestos, entonces. Sí. Entonces, cuando no hay inclusión es porque hay discriminación.
Sí. ¿Podríamos decirlo así? Claro, o sea, cada cosa tiene sus aristas, pero sí, pero me refiero ya que en un contexto normal, bueno, quizá un término que aprendí hace relativamente poco es que no hay nada normal y que todos somos anormales. O sea, empecemos desde ahí. Normalmente uno como normal entiende como que lo que comparte la mayor parte de la gente, como la masa. Claro. No, pero tú acabas de decir normativo. que no necesariamente inclusión se refiere a minorías. Claro, es que existe también es un tema delicado ahí al respecto, pero existen también mayorías que también son excluidas. Excluidas, ahí sí. Que no es algo quizás lo normal que está, pongamos un ejemplo muy extremo. En Estados Unidos, por ejemplo, existe una gran población que tiene una fijación en las armas. Sí. Ellos también pueden sentirse excluidos al respecto y no incluidos. Claro. ¿Hasta qué punto llega la inclusión? ¿Hasta qué punto la inclusión es buena? Bueno, pero es que el ser humano, cada cabeza es un mundo. Claro. Puede y cada quien siempre va a encontrar a alguien con quien asociarse, con quien compartir ciertas cosas. Sí. Pero si todas realmente nos conviene ser incluyentes en todas, bueno, es algo para pensar. Entonces ahí dejamos el tema porque es que es un tema denso, pero es importante también ponerse en esa posición porque a veces aceptamos muchos conceptos o aceptamos muchas quizás definiciones que no está mal saberlas, pero sí hay que llegar a un punto de conciencia entre debatirse, esto está bien, esto está mal, cuál es mi postura al respecto. Y es interesante porque la vez pasada me acuerdo que igual les dije que existe una cultura de cancelación hoy en día en nuestra sociedad, en que si tú no tienes una posición, puedes ser débil o algo así, pero también es importante el cuestionarse mucho. Claro. Entonces, dejamos ahí el tema respecto a la inclusión, de hasta qué punto la inclusión es buena, hasta qué punto incluso hace daño a las personas. Claro. Es importante también ese punto de vista que muchas veces no se habla tampoco. Claro. Bueno, hay que recordar que aquí en Es Tiempo de Hablar nos respaldamos primeramente por las bases que tenemos en la universidad, ¿no? Claro. Nuestras posturas como universidad adventista, lo que respaldamos, lo que se incluye en la política que nos presentaba la vez pasada, ¿no? Que nos contaba que había una política de... ¿Cuál es el nombre oficial de la política? Política integral contra el acoso sexual, violencia y discriminación de género. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué son las aristas? ¿Cuáles son los elementos que la componen, ¿no? Entonces, todo esto nos da una base de dónde partir a hablar y eso es lo que en realidad ponemos aquí, exponemos como nuestra base. Ahora, la pregunta, ¿por qué hablar de la inclusión? ¿Por qué es necesario abordar este tema? Dale. ¿Por qué consideras tú que es importante hablar sobre inclusión? O sea que en realidad, si bien ahora quizás se ha estado hablando un poco más de inclusión, siempre como que se ha dejado quizás un poquito de lado ese tema. O sea, igual yo siempre como lo voy a guiar por el lado educacional porque es por lo que más conocimiento tengo. Claro. Ya, entonces, bueno, antes, como les decía, cierto, igual existían estos colegios que son especiales para obviamente, bueno, yo igual lo voy a llevar al tema de discapacidad quizás. Sí. Ya, ahora no, ahora claramente esos colegios ya no deberían existir, ¿cierto? Y debería ya integrar en cada colegio lo que es el PIE y ahí obviamente van incluyéndose las ayudas y todo. ¿El PIE es el programa de integración escolar? Programa de integración escolar, así es. Y ahí claramente se ve lo que es las adaptaciones curriculares y todo el tema para poder obviamente incluir a todos los niños. Entonces igual en ese tema es sumamente importante y claramente igual uno también, quizás yo como mamá también desde ahí es donde también quiero enseñarle a mi hija para que ella también pueda desde más pequeña aprender a compartir quizás con cualquier persona en realidad y ella pueda incluirlos, obviamente no dejándolos de lado porque no sé, tiene algo o quizás le falta algo, no sé, algo así. O sea, es importante hablar porque nos permite ser conscientes de no excluir a las personas. Claro. Eso es lo que y que lo tenga claro también desde pequeña también ese tema de la inclusión, porque igual obviamente es algo sumamente importante. Claro, entonces aquí estamos hablando que la inclusión y el por qué hablar de esto tiene que ver algo con la educación de las personas desde chicos. Entonces, sí. ¿Tú por qué crees que es importante hablar de la inclusión? Ya que se tiraste a la... Sí, ahora me rebota la pelota. La verdad es que la inclusión
Desde el punto de vista de la semana pasada, la semana pasada cuando vino una persona importante también de la Comisión de Acreditación, ¿sí? Nos decía que cada universidad tiene que tener su postura y sus ideas claras respecto a qué va a comprender por inclusión esta institución. Claro. Y nosotros como universidad nos hemos planteado en ponernos desde 4 aristas de la inclusión, lo que hablábamos hace unas semanas, que son quizás ver las diversidades. Nosotros desde ese punto, desde las diversidades, nosotros trabajamos. Tenemos 4 tipos: diversidades sexuales, diversidades socioeconómicas. Sí. Uy, que me está costando hablar. Tranquila, ¿no? Socioeconómicas. Estamos entre amigos, así que sí. Relájate, ¿no? Las diversidades territoriales y las diversidades también funcionales, que es la discapacidad. Entonces, ¿cómo podemos por qué es necesaria la inclusión para que estas personas tengan la igualdad de oportunidades que nosotros tenemos? Repíteme los ámbitos. A ver, ¿sexuales dijiste? Sí, socioeconómicos. Socioeconómica. Territoriales. Ajá. Y funcionales. O sea, a ver, sexuales, de dónde, la plata que tenemos, de dónde venimos. Sí. ¿Y la última era, perdón? Funcionales. Funcionales, claro, ya entiendo. Claro, perfecto. Ahí estamos. Nosotros abordamos de eso, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes funcionarios y académicos, algunos entran en estas categorías. Ya. Nosotros quizás si tuviéramos otro tipo de diversidades también tendríamos que incluirlas dentro, porque la universidad tiene una postura bien clara respecto a que todos somos iguales ante Dios. Claro. Nosotros, como decimos, como Universidad Cristiana somos los que menos podemos discriminar. Así que eso es importante saberlo. Y desde ese punto nosotros seríamos una contradicción si es que no nos ponemos en la posición de incluir a los demás. Claro. Entonces, ¿por qué es importante la inclusión tanto desde la universidad como personas y todo? Porque todos somos iguales al final. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros sí? Exactamente. Sale todo nuestro lado más cristiano acá. Quizá, pero profesionalmente tampoco hay mucha evidencia que diga no, la inclusión es algo malo. Claro. No es así. Pero correctamente guiado, porque también si no es de una buena forma también puede hacer mucho daño. Claro. Es increíble eso también. ¿Por qué puede hacer daño? Pongamos en situación de que tenemos un alumno con alguna discapacidad, neurodiversidad, mejor, con alguna neurodiversidad. Y lo intentamos adaptar de las mayores maneras posibles, pero dentro de esa adaptación o de esa inclusión... Neurodiversidad sería tener como un Asperger o algo así. Bueno, Asperger ya no existe. Perdón, entonces es autista, Sí, claro. un espectro de trastorno autista. Sí, acá estamos todos educándonos, así que eso es lo importante. Bueno, pero los auditores posiblemente tienen los mismos conceptos que yo, por eso, así que... Por eso es totalmente válido el estar acá. Pongamos que hay una persona, claro, que tiene, por ejemplo, TEA. Dentro de esto, si nosotros hacemos quizás adaptaciones curriculares como universidad, si nosotros, adaptamos también la sala, si adaptamos pruebas, si también le damos el acceso quizás a nuestras actividades extracurriculares y todo. Al final, quizás el alumno o la alumna lo que necesita no es eso, y es fomentar la autonomía. Claro. Entonces nosotros, en vez de fomentar esa autonomía, estamos creando un mundo que no es real. Al final, al salir de aquí de la burbuja universitaria, se enfrentaría con un mundo real que no tiene todas esas adaptaciones. Exactamente. Entonces al final no es un beneficio, sino que estamos haciendo más daño que en realidad ayudando. Claro. Por eso es importante también evaluar qué es lo que se puede hacer respecto a la inclusión, a quiénes se puede hacer y qué es lo que necesitan. Eso es muy importante, saber qué es lo que se necesita. Por supuesto, entiendo. Lo dejamos ahí rondando. Es bastante amplio en realidad, y creo que cada comentario que hacen como que abre la posibilidad de muchas preguntas más, ¿no? En realidad. Sí. Pero quizá a la siguiente pregunta, ¿cómo podemos entonces ser más inclusivos? Si hay que tener este cuidado que tú mencionas de ver bien cuáles son las necesidades de las personas específicas, me imagino, porque cada persona que necesita ser incluida de cierta forma, de esta forma que estamos planteándolo, puede tener necesidades muy particulares, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos aprender a tener una perspectiva quizás más inclusiva de todas las personas en general? Desde mi punto de vista, al menos profesional y lo poco que voy aprendiendo, creo que el primer punto es ese, ir aprendiendo.
el estar abierto. Estar abiertos también, a aprender. Claro, a decir también, quizás la concepción que yo tenía respecto a estos temas ha ido cambiando. Claro. Y tampoco cerrarse al cambio. Es increíble que nuestro mundo va cambiando muy rápido, nuestra sociedad va cambiando muy rápido. Y el abrazar esos cambios, quizás no aceptarlos todos desde una postura de pensamiento, no siempre vamos a estar de acuerdo con todo, pero sí entender de que es algo que está. Porque el hecho ya de reconocerlo lo crea. Entonces, el aceptar de que las cosas han ido cambiando, de que hay conceptos nuevos, que hay conceptos que ya no se usan. Antes siempre sabemos que, por ejemplo, la gente con discapacidad ahora se busca mucho decir diversidad funcional, otro concepto. Pero antes se hablaba de... Disculpen la palabra, pero se decía, por ejemplo, no, son niños retrasados. O había una palabra que me cargaba a mí, mongolos. Sí, claro, horrible, ¿cómo podemos decirle? Y lo que decíamos la otra vez, el lenguaje crea realidades. Esos niños quizás con qué imagen crecieron respecto de sí mismos. Claro. Entonces, el abrirse a estos parámetros, el decir, bueno, voy aprendiendo cosas nuevas y también de que nos vamos a equivocar. Eso es muy cierto, no todos somos perfectos, nosotros también podemos decir, bueno, tenía esta postura de pensamiento hasta quizás unos meses, pero... pude comprender que no era así y es válido cambiar. ¿Sabes qué me hiciste acordar de un profesor de música? Era en una universidad que no es en Chile, pero que este profesor tenía una postura bien tajante al respecto de la filosofía de la música, sobre todo, en un contexto diferente, no de la música cualquiera, un género muy específico de la música. Y entonces esta persona, con sus estudiantes, él trataba de imponer en realidad esta filosofía de la música que él tenía, y catalogando de buena o mala según sus propios criterios, en realidad. Cuando la música es un tema que es tan amplio, tan ambiguo, tan subjetivo, eso, y de muy al gusto de cada quien, ¿no? Pero este profesor pues hizo una maestría y después en su etapa de doctorado empezó a estudiar más y más y más. Y llegó al punto de darse cuenta que en realidad estaba equivocado. Y una persona humilde, porque tuvo a bien disculparse con varias generaciones de sus alumnos, que consciente él que posiblemente le había hecho un daño al ser tan impositivo, al poner sus ideas o lo que él consideraba bueno, y más en este ámbito como me refiero de la música. Llegó a pedirle perdón y me hizo acordar de esto de aprender. Y que muchas veces los sesgos que tenemos de cómo tratamos a las personas o las discriminaciones que hacemos es por falta de educación. Y esto es muy triste. Sí, no hay una palabra bien valiosa ahí, la humildad. La humildad de decir, bueno, me equivoqué, pero soy una persona, estoy aprendiendo y nadie es perfecto en esta vida. Claro. Así que el hecho de reconocerlo también es sumamente válido. Yo quedé con algo ahí en el tintero y ahora les voy a tirar la pelota a los dos. Prepárense. No, lo que pasa es que ustedes tienen una característica en común, ustedes. ¿Nosotros? Sí. ¿Ya? No, lo que pasa es que los dos son padres. Ok. Entonces, para mí, igual, bueno, yo no lo soy, quizás algún día. Pero sí me llama mucho la atención esto de por qué quizás la primera infancia es tan importante para hablar con temas de inclusión, por ejemplo. Así que les dejo ahí para que ustedes me hablen un poquito de si es fundamental hablar respecto de estos temas en la primera infancia, ahora que está tan en boga la inclusión, quizás la crianza respetuosa y todos estos temas. Entonces, yo creo que hay que darle primero paso al especialista. Ella es invitada, Ale. Además de mamá profesora. Puede ser. De hecho, me pasó una incidencia la otra vez con mi hija, que íbamos en la micro y había un niño, no sé cuántos años tenía, quizás unos 7 o a lo mejor 8 quizás. La cosa es que él, no sé si tenía alopecia o tuvo cáncer, pero no tenía pelo ni en la cabeza ni en las cejas. Entonces yo me subo a la micro con mi hija y me dice, mamá, me queda mirando, ¿por qué él no tiene pelo? Y yo quedé así como, ¿qué le puedo decir? Porque obviamente tiene que ser algo que ella pueda entender y obviamente yo no equivocarme. ¿Qué edad tiene tu niña? Tiene 3, sí. Entonces ahí yo le expliqué que en realidad puede que a lo mejor tenga una enfermedad o a lo mejor nació así, y ahí traté de explicarle lo que ella pueda entender, porque si algo no le convence me sigue preguntando. Entonces me entendió que quizás le faltaba algo, pero él seguía siendo un niño. Un niño que se ríe, le dije, tiene sentimientos, se enoja, se pone triste, juega, es igual que tú, solamente que no tiene pelo. Claro.
Entonces ahí ella entendió. Y quizás no hay como algún manual que te explique o que te diga que cómo tú puedes enseñarle a tus hijos a ser inclusivos, ¿ya? O quizás incluir al resto, a todos en realidad. Entonces, más que todo, yo creo que es como el ejemplo que quizás uno le pueda dar a los hijos. El tratar bien, independiente de su condición, de lo que sea en realidad. Pero no hay ningún manual que te pueda decir o enseñar, decir cómo tú puedes quizás decirle esto a tu hijo, qué le puedes enseñar. Sí. Entonces, de qué es importante, obviamente, sí es súper importante. Sí, es que por un lado, lo dejé ahí como... Por un lado tenemos la inclusión y me hizo acordar una conversación que tuvimos con la Ale el otro día, que íbamos caminando y yo le decía de que habían cosas que uno intenta no decir. Sí. Y claro, tenemos el lado de inclusión, tenemos el otro lado de la no discriminación y nosotros decíamos, ya, quizás hay gente que nosotros, por ejemplo, podemos hablar de que no nos gusta quizás cómo trabajan o que no nos gusta su forma de responder, pero nosotros nunca vamos a decir algo respecto al físico de una persona, por ejemplo. Claro. Entonces, ahora me acordé porque como hablaba del ejemplo, a los hijos es tan importante. Yo conozco a la hija de la Ale y es increíble que es una esponjita. Sí. Es una esponjita y todo lo que uno habla, aunque ella esté en otra cosa, lo retiene. Claro que sí. Entonces, a mí me sorprende que hay veces que ella repite cosas que yo estaba diciendo y a mí me cae de decir, uy, mejor no digo esto. Entonces, igual es tan importante eso. Yo no sé cómo será con tu hijito. No, es un hecho de que los niños más que por lo que tú le dices lo que tiene que hacer, hacen lo que tú haces. O sea, eso es un hecho. O sea, al convertirme en papá, yo dije, uy, esto es difícil. O sea, porque hay tantas cosas que yo siento que todavía tengo que mejorar para poder darle un ejemplo válido, que yo digo, en todo en general, ¿no? En todo, desde cómo enfrentamos la vida hasta los hábitos saludables, ya sean alimenticios, de sedentarismo, actividad física, claro. Todo esto es súper vital cómo se los transmitimos, ¿no? Porque al final, como te digo, ellos aprenden, los niños, más por lo que ves, por lo que ven, por lo que tú, por lo que te imitan, que más que por lo que le dices. Le puedes decir, hijo, tienes que comer tus frutas todos los días, pero si tú te pasas comiendo comida procesada y chocolates todo el día, pues no va a querer comerse la fruta y la verdura. Claro. Eso es un hecho. Y así con el resto de cosas, en realidad, ¿no? Entonces, así como decía Ale, si ellos van teniendo algunas preguntas o nos ven cómo tratamos a personas que quizás tienen algunas diferencias con nosotros, ellos van a imitar definitivamente estos comportamientos. Y sabes que yo he tenido algunas experiencias, digamos, hasta dolorosas con el Kenneth, porque Kenneth se llama mi hijo, porque él tiene 4 años y tiene un trastorno de lenguaje mixto, que lo que quiere decir es que todavía le cuesta pronunciar algunas palabritas y que algunas instrucciones todavía le cuesta entenderlas y comprenderlas, algunas cositas. Y entonces, en este contexto, hace unos meses que esto estaba, el trastorno era aún mayor, ¿no? Porque va desarrollándose. Se juntaba con algunos niños y los niños como que salían corriendo y él los perseguía creyendo que estaban jugando, pero los niños era casi que tipo huida en realidad, y lo discriminaba en realidad porque tú no hablas, no, es que tú no se te entiende. Entonces, bueno, ahí estaba yo para prestarle el soporte allí, decirle, no me juega conmigo, o no, darle esa contención y hacerle saber que no es que hubiera nada malo con él, sino que los niños estaban jugando, los niños son niños. Y la verdad es que los niños pueden, en su inocencia, digamos, pueden llegar a ser crueles. Sí. Pueden llegar a ser crueles porque te dicen las cosas sin filtro, sin pensar obviamente en cómo se va a sentir la otra persona, porque como aún su cerebro se está desarrollando, no logran tener esa empatía, quizás en ciertas, a menos que los papás sean conscientes y se lo inculquen. Entonces, muchas veces dicen cosas así como que no, tú no, porque, qué sé yo. Me acuerdo, voy a hablar de mi familia, pero mi hermano, por ejemplo, hace muchos años que él estaba chico todavía, no sé, menos de 10 años, tenía una amiguita. Y en mi familia se dio mucho esto de la música siempre. Mis papás son profesores de música. Entonces cantábamos mucho. Y esta amiguita era bien desafinada. Y entonces viene mi hermano y le dice una de esas, no, tú no cantes porque cantas muy feo. Entonces obviamente la niña se chupó y prácticamente se puso a llorar. Entonces, o sea, lo importante que es
ya respondiendo a tu pregunta, inculcar en los niños el cómo tratar bien a las personas, a pesar de que tengan capacidades diferentes a las tuyas, es muy importante. Y es vital para construir buenas relaciones, para reflejar nuestra cosmovisión, ya seamos cristianos o que tengamos principios morales fuertes. Esto siempre tiene que reflejar lo que somos y cómo percibimos a la vida y el valor que tienen las personas. Y si nosotros no inculcamos esto en los niños desde un principio, no lo van a hacer más adelante tampoco, a menos que lleguen a un punto de ser conscientes y lleguen a una reflexión muy profunda que digan, hoy realmente la forma en la que estoy tratando a las personas no es la correcta. Pero para llegar a un punto en la adultez de decir, a ver, yo no quisiera que me traten así, la verdad es que el ser humano es bien egoísta. Y aunque yo creo que sí se puede educar a las personas al confrontarlos en cómo se sentirían ellos, creo que es mucho más difícil hacerlo en la adultez. Y por ahí es la importancia de hacerlo desde que están chicos. Claro, sí, acá tenemos estas dos posiciones, una en la cual tenemos el lado de inclusión, de la no discriminación, y por el otro, este tema de no discriminar. Claro. Eso es importante ahí conjugarlo. Y llevándolo quizás un poquito, cambiamos acá de conducción. No, para eso estamos los dos. Sí, no, pero por otro lado, respecto acá a la universidad, quizás un poquito más de contexto, qué importante es la familia. Claro. Qué importante son los círculos. Bueno, acá dentro en mi formación de trabajadora social teníamos mucho un modelo que se llama el modelo ecológico. Yeah. El modelo ecológico lo que hace es que muestra las distintas esferas en las que las personas se pueden ir desenvolviendo. Yeah. Entonces, decíamos, o el modelo sistémico, hablamos de que la persona no es una persona individual, sino que se mueve en estos círculos. Está, por ejemplo, los que somos cristianos y vamos a alguna iglesia, tenemos el círculo de la iglesia, tenemos el círculo de la comunidad, tenemos un círculo en el trabajo, y estos distintos círculos influyen en todo lo que somos. Claro. Entonces, acá quizás en la universidad uno dice, bueno, los chicos cuando llegan, obviamente buscan con quién estar, porque estar solo no gusta mucho. Sí. A mí me pasó que cuando entré a la universidad estuve una semana solita ahí y no era bonito, pero hay muchas veces que por encajar, a veces incluso caemos en este tema de la discriminación. Yeah. De reírse quizás de un compañero, de venir y tener conductas que son inapropiadas. Entonces, ¿cuánto influyen nuestros círculos dentro de esto? Y es tan importante hablarlo también de cómo nuestras familias nos influyen. A mí me gusta mucho decirle a la gente cuando converso más en profundidad que digo, nosotros somos la construcción de los demás. Porque al final somos los que... a mí me encanta que encuentro cosas de mi mamá en mí, encuentro cosas de mi papá en mí, cosas de mis amigos. Sí. Y al final todo lo que nos rodea es lo que somos. Entonces, también el ver nuestros ambientes y quizás criticarlos un poquito de si son saludables o no. Sí, acá la palabra de moda, si son tóxicos o no son tóxicos. Pero es importante también eso. Yo no sé si tú, Ale, como en tus prácticas o algo, viste quizás un tema así de cuán importantes son los círculos de los niños, quizás, como estuviste en colegios, o cómo influyen quizás la actitud de los papás en todos tus colegios. Bueno, el tema de los apoderados, sí, obviamente uno se encontraba con buenos apoderados y otros que quizás eran más conflictivos. Pero sí, el tema de si tú veías claramente un apoderado que te apoyaba, que estaba siempre para ti, el niño también era igual, era buen estudiante, trabajaba bien, se llevaba bien con sus compañeros, y así también con lo contrario. Pero claro, yo me acuerdo de un grupito que había allí que siempre molestaba a una compañera, y al fin y al cabo pudimos conversar con ellos, entendieron, llegaron compañeros nuevos, la incluyeron, y ahí quizá hubo buen ambiente estudiantil, pero claramente afectaba porque si un amigo molestaba a alguien, obviamente era como que el otro amigo hacía lo mismo porque se llevaban bien, y así ellos entendían porque igual son niños. Entonces el tema aquí es que uno igual tiene que sentarse y conversar las cosas, sobre todo con los más chicos. Obviamente los estudiantes, algunos están como más cerrados quizás a eso, pero el conversar quizás las cosas igual en los más chicos ayudó bastante. Sí. Se ayudó bastante. Uy, cómo cambian las dinámicas. No, es que es complejo. Es complejo porque uno no sabe qué tanta influencia tiene en la vida del otro. Ahora, hablando de colegio, me estaba acordando que en el colegio tuve una amiga
que una vez íbamos como en sexto básico más o menos, y le dijeron de que tenía los brazos muy peludos. Yeah. Le decían si era hombre. Tema ahí. Y ella nunca más en la vida se dejó sus pelitos así. Se empezó a depilar, se empezó a depilar y se empezó a teñir también. Claro, por todo. Claro. Entonces uno dice, ya, de por sí a las personas normales, yo creo que nadie nunca le han dicho nada. O sea, todos tenemos alguna historia en que dijeron algo que quizás nos dolió o algo. Pero las personas que pertenecen a alguna diversidad, mucho más. Claro. Entonces, qué importante es esto de la empatía, de la honestidad, de ser humilde también. Y también ponerse en los zapatos del otro. Sí. Esto de la empatía, del altruismo incluso, es tan necesario, especialmente, bueno, acá abordamos de todo, desde la primera infancia, sí, la universidad, sí, la familia, pero sí es verdad de que todo lo que nos rodea importa. Ahora que preguntaba sobre esto, yo me acordé de otro pasaje triste de mi vida, pero aquí no porque no porque me haya pasado algo a mí, sino porque en estos contextos de masas, ¿no? Uh-huh. Estábamos quizá en un recreo, habrá sido quizá un sexto básico o algo así, y había un chico que era muy amigo mío. Era flaquito, chiquito, cabezón, pero muy inteligente. Y me acuerdo que lo molestaban mucho. Yo solía juntarme con él y le hablaba mucho y nunca lo había molestado. Y un día lo agarraron entre varios y lo metieron a un basurero de estos techos grandes. Y la verdad es que en ese momento yo no lo defendí y creo que hasta me reí algo. Entonces, a partir de allí él se distanció de mí. Se distanció de mí y perdimos prácticamente la amistad, y con los años jamás lo he vuelto a contactar. No tengo idea incluso cómo contactarlo. Pero es muy importante que desde chicos quizás tengamos no solo los conceptos claros, ¿no? de la aceptación de las personas, sino qué hacer en estos momentos en los que las masas están haciendo algo en contra de alguien. Que quizás no lo piensan mucho porque sus compañeros lo están haciendo, y como todo es contexto de juego, y no reparan en las consecuencias a futuro que esto pueda tener, el dolor que pueda causar, las heridas tan profundas que puede causar. Entonces yo en ese momento, por ejemplo, no actué nada, y hasta no me acuerdo sinceramente si fui partícipe o no, pero sí me acuerdo que al menos gracia me causó. Entonces, en vez de haber accionado, y uno está chico en realidad, o sea, sí, uno en el momento no le da tanta importancia, pero a medida que uno empieza a madurar y valorar todo esto, uno dice, pucha, yo pude haber hecho algo, ¿no? Claro. Entonces, creo que no solo es importante el hecho de la posición que yo tomo al respecto de la aceptación o de fomentar la inclusión, sino el respeto que también inspiro en otros. Queda ahí como... Bueno, para pensar. Sí. Ahora quizá pasemos a la parte de la crianza, continuemos con la crianza, pero pasa que aparentemente se está dando un fenómeno de vuelta de la participación de los abuelos en la crianza de los niños, porque la verdad es que la plata no alcanza, entonces tanto papá como mamá tienen que trabajar. Sí existen los jardines, pero quizá no todos tienen acceso a los jardines y recurren a círculos cercanos de apoyo, que muchas veces son otros familiares, y muchas veces, muy frecuentemente, los abuelos. Sí. Entonces me pregunto yo si habrá alguna diferencia entre la educación que puede dar un padre en los contextos que le hemos estado planteando a lo que pueda dar un abuelo, quizás con sus sesgos generacionales de nosotros millennials. Creo todos entramos dentro de los millennials con respecto a un baby boomer. ¿Será que hay diferencia en la crianza que puede dar en los conceptos de inclusión? ¿Será que las generaciones anteriores eran más discriminatorias que nosotros? ¿Cómo será que será eso? ¿Se creará alguna brecha? ¿Será igual? ¿Habrán diferencias? ¿Cómo lo perciben ustedes como profesionales de estas áreas? La brecha generacional. Justo estábamos hablando de eso hace un ratito respecto a quizás cómo es de distinto las personas respecto a los tiempos en los que nacen. Igual lo comentábamos en el episodio pasado también, de las diferencias territoriales que habían respecto a unos sectores y otros. Sí. Y en estos casos también, bueno, mi experiencia es nula al respecto, pero sí por lo que he podido divisar, bueno, los abuelos siempre son una parte fundamental de la vida, de la crianza de los niños. Yo siempre voy a recordar con tanto cariño a mis abuelos.
Bueno, yo tuve la fortuna de que mis bisabuelos me criaron gran parte de mi vida, entonces también ahí. Pero sí habían cosas que a uno le chocan después. Bastante, porque claro, está esta mirada desde lo que los criaron a ellos, pero también las nuevas generaciones son mucho más quizás abiertas de mente, o quizás un poco más conscientes de lo diverso que es la sociedad. Yo creo que vamos por ahí. Y esos choques quizás pueden ser fuertes ahí respecto a los papás y a los abuelos. Claro. Porque hay un tema quizás de posiciones, pero también un tema de quizás, no sé, Ale, te voy a echar al agua. Dale, es que como con la Ale pasamos harto tiempo juntos, entonces... Se comparten oficina ustedes, ¿no? Compartimos oficina, compartimos patio, varias cosas. Sí, somos vecinos. Entonces, la otra vez me acuerdo siempre que la Ale me decía de que ella, su hija, por ejemplo, la deja como más libre, que ella explore, que eso, pero que su suegra es de esta que, cuidado que te vas a caer, no hagas esto mejor. Entonces, sobreprotectora. Sí, entonces esas pequeñas cosas yo creo que hacen una diferencia, pero no sé si enorme, pero sí una diferencia quizás en cómo el niño puede ser o cómo es. Sí, entonces ahí definitivamente. Te dejo ahí. Sí. O sea, igual depende de cada abuelo. Yo agradezco a mi suegrita, porque en cierta manera, si antes... Por si acaso te está escuchando también. Sí, no, antes, no sé, el tema de la alimentación igual, o sea, se cocinaba para todos igual y todos comían lo mismo. Sí. Pero, bueno, para ser mamá igual como que he leído mucho con el tema de la alimentación, entonces... La Josefa no come con azúcar, no come sal, entonces mi suegra me ha apoyado mucho en ese tema. O sea, no es de estas que si no estoy yo, le voy a dar igual nomás azúcar o sal, da lo mismo. Sí. Entonces eso igual me ha apoyado harto y eso igual es porque también ella quiere también lo mejor para su nieta. Claro. Entonces igual va a depender quizás de cada persona, igual con la confianza quizás que tengan en realidad, ¿cómo decir? Quizás ciertas cosas van a ayudar a que su nieto o su nieta, ¿cierto?, pueda quizás criarse bien. Depende igual de eso también. Ya, pero digamos que ese punto que tocas es fácil. Sí. Ya, comida saludable, sí quiero que mi nieta esté saludable. Pero ¿qué con posturas políticas? O posturas ante minorías sexuales, por ejemplo. O qué con posturas hacia... diferencias socioeconómicas o de procedencia. Claro. Porque creo que la parte de la salud, obviamente claro, queremos el bienestar de mi familia, de mi futura, de mi nieta, pero ya bien, repercute directamente en la vida de ella, pero cuando se trata de otras personas. El tema de la diversidad, creo que todavía no nos hemos sentado a conversar bien cómo vamos a hablar eso con Josefa. Entonces estamos como, ahora no podría decir sí porque no lo hemos hablado todavía, lo hemos dejado para el final. Sí, no, en ese tema todavía no tenemos ninguna postura, pero tenemos que hablarlo, sí. Yo creo que, o sea, entre más personas involucradas en la crianza de un niño, de un menor, hay la posibilidad de que se den más choques, ¿no? Obviamente. Claro. Porque cuando los papás tienen una burbuja y, en mi caso, por ejemplo, tristemente, los abuelitos de mi niño están todos lejos. Yo soy salvadoreño. Y estoy aquí en Chile hace 11 años. Entonces la exposición que tiene a sus abuelitos mi niño es cuando lo llamamos por video chat. De otra forma no tiene acceso a ellos. Pero sí tenemos algunas abuelas putativas, le decimos, ¿no? Que les parecen abuelas pero que no lo son. Que sí, normalmente ayudan mucho porque lo reciben con mucho amor. Es una figura similar a la de una abuela. Pero también dan su postura al respecto de ciertas cosas, ¿no? Claro. Así como que, por unos calcetines, ¿cómo andas de pies pelados si se va a enfermar? Sí. Y todo en cuestión de salud es fácil, ¿no? Claro. Pero cuando va más allá y toca estos temas, ¿no? Quizá que tienden a ser muy polarizados. Por ejemplo, si tú te pones a ver las elecciones presidenciales ahora recién, las últimas que tuvimos aquí en Chile, fueron muy... Bulladas. ¿Cómo? Bulladas. ¿Cómo así bulladas?
Que tuvieron harta así como bulla. Sí, fueron bastante escandalosas. Y es que se polarizó muchísimo el país, siento yo. La derecha con acciones que eran súper agresivas y lo de izquierda, la verdad es que también. ¿Para qué? Sí, entonces, acciones muy agresivas de ambos lados. Y ¿será necesaria esta polarización? ¿Se la inculcamos en los niños? ¿No será que esto nos lleva hacia la discriminación constantemente? No sé, son temas que son difíciles de abordar. Y cómo influirán la crianza que tienen los niños, tanto los padres como los abuelos, en estas posturas, ya sean más flexibles o más polarizadas. ¿Será que influye la crianza o es algo que vamos desarrollando a lo largo de nuestro desarrollo como humano y nuestro intelecto, nuestras propias ideas? ¿Qué piensan ustedes? Según yo, sí influyen bastante. Y me estaba acordando ahora, bueno, tengo como 2 o 3 puntos en mente. El primero es que, bueno, como yo les mencionaba, me crié con mis bisabuelos. Mi bisabuelo llegó a ser un alto rango dentro de Carabineros. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, a mí me cuesta mucho no decir Carabineros, pero es por un tema de que a mí me criaron con mucho respeto a la institución y todo. Y claro, hay acciones con las que estoy totalmente en desacuerdo, pero es un tema que me cuesta respecto a esto. Pero a la vez he estado yo, bueno, ellos eran mi bisabuelo materno, pero por otro lado con mi abuelo paterno, con el cual viví muchos años, yo me he dado cuenta que he ido quizás educándolo un poquito respecto a estos temas. Porque él, especialmente en el tema político, porque él tenía su posición muy clara, muy firme. Y yo, si bien no tengo una postura política determinada, pero sí me gusta saber mucho. Soy una persona que muy, muy, muy curiosa. Sí. Entonces no puedo confirmar. Puede dar fe de eso. Entonces a mí me gusta saber mucho de todo. Y yo siempre le debatía respecto a ciertas cosas, y él ahora está mucho más abierto a conversar ciertas posturas políticas, ciertas posturas quizás en nuestra familia, toda nuestra familia es cristiana, entonces tiene una postura bien determinada respecto a lo que son las minorías sexuales. Entonces el abrir un poquito eso, desde el respeto y también desde el aprendizaje, ha sido bastante valioso. Cosas muy simples, por ejemplo, nada que ver con el tema de inclusión, pero mi familia siempre, cuando se servía la comida, siempre se servía primero a los hombres y después a las mujeres. Típica familia chilena conservadora. Pero esos pequeños detalles hicieron mucha diferencia, especialmente mi abuelo, que fue patriarca de nuestra familia, porque yo siempre era como, no, pero ¿por qué tiene que ser así? O ¿por qué, por ejemplo, las mujeres después tenían que lavar la loza? Y él ahora el que lava la loza, siempre. Cosas así. O, por ejemplo, acá cuando se sirve mucha cazuela, siempre la presa más grande y la papa más grande va para el hombre de la casa. Y bueno, pero eso también tiene que ver con la ingesta de calorías, la quema. No necesariamente. No, pero en mi casa al menos era así. Y de a poco yo me di cuenta de que le costó mucho al principio, le chocaba hasta el punto que decía, por ejemplo, que si no le servía a alguien su comida, él no almorzaba. Sí, ¿en serio? Sí, a ese punto. Y el hecho, por ejemplo, de que se haya abierto y haya ido aprendiendo de esto, para mí, yo siempre le digo a mí, bueno, yo le digo tatita, yo le digo, si usted pudo aprender a usar el celular, puede aprender todo. Claro. Así que desde esa postura, yo encuentro que son personas que, obviamente depende de toda la familia, pero que pueden ir aprendiendo mucho y que también valoran mucho el tiempo que pasan con sus nietos, la mayoría. Claro. Entonces, cuando los nietos dicen, por ejemplo, no sé, les van cambiando quizás rutinas o le van cambiando pensamientos, ellos igual valoran el pasar tiempo. Yo siempre me acuerdo que mi abuela nunca entendió lo que hacía mi hermano respecto a que jugaba al computador y todo, pero a ella le gustaba sentarse ahí a bordar y todo y pasar tiempo solamente. Entonces, ese tema de poder quizás valorar un poquito y también hablar estos temas quizás son difíciles al principio. Sí. Pero a la gente igual les gusta aprender, a la gran mayoría. Claro. Pero desde el tema también del cariño y no imponiendo. Eso igual es importante porque hay veces que cuando uno impone cosas molesta a las demás personas. Claro. Pero sí, desde la entrada hay que saber entrar así como con cariño
y ya las personas pueden ir hablando de estos temas quizá un poquito más difíciles. Entonces, la conclusión de toda esta gran arista es que sí, los abuelos en realidad influyen mucho en la vida de sus nietos, mucho. Yo creo que aquí diste en el clavo, que es el respeto, ¿no? El equilibrio, el respeto, porque es fácil que ya sea una minoría o no, quiera imponer lo que sus necesidades, digamos, ¿no? Que sean vistos como ellos quieren ser vistos, pero cuando empezamos a imponer, creo que ahí estamos en el error. Cualquiera, ya sea nosotros con nuestras posturas o las otras personas con sus posturas. En cuanto empezamos a querer imponer, empezamos a hacer discriminación, porque queremos hacer que mi punto sea el válido y dejar el tuyo de lado, por supuesto, ¿no? Y si es posible enterrarlo. Ese no es el punto, ¿no? Que poder construir una sociedad más respetuosa, más igual, es algo que podemos lograrlo, y tenemos que hacerlo en un conjunto entre la familia, la escuela y la sociedad, incluso la iglesia. Ya, en la universidad donde yo estudié, que era una universidad igual adventista como esta donde estamos, el rector siempre decía, la educación es un trabajo en conjunto entre la iglesia, la familia y la escuela. Sí, gracias. ¿Cómo estos tres actores, la sociedad, la familia, sociedad incluyendo los actores sociales dentro de ellas como la iglesia, ¿no? La familia y la escuela son imprescindibles en toda esta formación que estamos hablando de la inclusión, o cómo nos ayudan en el concepto de quizá de reeducación de la exclusión social, o qué implica esta exclusión social y cómo estos tres factores que construyen la sociedad y se relacionan con ella. Uy, acá hay algo bien interesante y que también estaba pensando en eso. Hace unos años salió un artículo, no me acuerdo si fue en La Tercera o en el Mercurio, que salía de que hay un fenómeno que se está dando en Chile y en general en el mundo globalizado que tenemos hoy en día, que es que las aulas no tienen tantos chilenos como antes en las aulas de clase. Okay. Y es un tema igual que, al menos desde mi punto de vista, es súper enriquecedor, porque ¿en qué otro lugar los niños van a tener la posibilidad quizás de compartir con personas de tantas partes del mundo y compartir con tantas culturas, quizás refiriéndonos especialmente a la diversidad territorial? Sí. Entonces, yo me acuerdo que cuando estudié en el colegio, tuve mis 14 años de educación en el mismo colegio, y no recuerdo, creo que nunca tuve un compañero extranjero. Claro. Pero ahora la mayoría de los alumnos son de muchas partes, quizás no acá en regiones, pero sí en Santiago, por ejemplo, que pasa que en las aulas de clase hay muchas personas diversas. Entonces encuentro que es tan enriquecedor para nosotros el poder tener todas estas esferas sociales y también compartir con tanta gente distinta quizás a uno, con distintos problemas, obstáculos quizás, pero también con cosas muy en común. Sí. Muy en común. Entonces, es interesante también el diálogo ahí al respecto, porque al final, desde la empatía, desde el respeto y todo, nos deja ver cómo es el otro, pero también el otro me entrega mucho a mí, que también es importante. Yo no sé si en los colegios, creo que estuviste en un colegio, pero en el colegio que estuviste, también tuviste alumnos extranjeros. ¿Cómo se comportaban ahí? Porque creo que nunca lo hemos hablado. No, parece que no. No, allá en el norte lo que hay harto, sí, teníamos, cuando yo trabajaba en el colegio, sí, habían alumnos de Bolivia, de Perú, Colombia, era como lo que más había. Pero, o sea, los niños en realidad jugaban con todo y siempre había respeto. Nunca me acuerdo haber tomado algún caso o que me haya llegado contando algún estudiante de que le dijeron algo porque era de tal lugar. Así que en ese tema, por lo menos, los niños han sabido, y bueno, desde siempre igual, siempre allá en el norte han tenido varios extranjeros allá en la ciudad. Claro. En Calama, hay muchos de Calama, sí. Así que por lo menos en ese sentido se respeta y se ha mantenido bien ahí todo eso. Yo tengo otra historia triste. Hoy día es día la historia triste. Es que me acordé de alguien que utilizaba los términos chaparro, gordo
y prieto, que es decir, bien morenito, para ofender a alguien. Claro, en México, que utilizaba que fuera bajito, muy moreno y gordito para discriminar a alguien, ¿no? para ofenderlo en realidad. Y obviamente todas estas son características que muchas veces se relacionan a una zona geográfica específica. Claro. Y qué triste utilizarlo para peyorativamente. Sí, peyorativamente. Claro. ¿Cómo hacemos para abordar estos temas en una sociedad tan cambiante, tan globalizada hoy en día? Yo creo que el hecho de que los niños se estén relacionando hoy en día aquí en Chile con muchos extranjeros, hay haitianos, hay venezolanos, hay colombianos, hay peruanos, bolivianos. Los salvadoreños somos pocos por acá, pero hay una diversidad bastante grande, sobre todo hacia el centro del país, ¿no? Pero sí, cada vez avanza un poquito más. ¿Cómo hacemos para apoyar a las nuevas generaciones en esto? ¿O será que para ellos no es un tema? Porque la verdad es que los niños se fijan mucho menos en esta diferencia de territoriales, digamos. Claro. Pero ¿será que nosotros podemos influir negativamente en ellos haciendo ciertos sesgos de no te mezcles con estos porque qué sé yo? ¿O será que no es solo por el tema de la procedencia, sino también por la parte de la posición social que tienen las personas? Claro. Yo creo que son dos conceptos que se relacionan mucho, de distintas maneras, pero sí que se relacionan especialmente lo socioeconómico. Uh-huh. Estamos hablando de que hasta hace unos años la mayoría, y no todos obviamente, pero la mayoría de las familias chilenas quizás estaba esta postura de que las personas extranjeras vienen a robar y a cometer delitos y por eso pasan por pasos no habilitados al país y cosas así. Pero como decíamos, no es justificar, pero sí entender que todos tienen una historia de vida detrás y no todos vienen con esas características. Entonces, yo encuentro de que, claro, las nuevas generaciones tienen esta quizás oportunidad de estar en un mundo extremadamente globalizado, en la cual tienen internet, pero al alcance de la mano. Sí, sí. Yo creo que la mayoría de los jóvenes, porque yo no me siento joven, pero la mayoría de los jóvenes pasan horas y horas en TikTok viendo gente del otro lado del mundo. Y por ejemplo, yo digo, hace unos 20, 30 años, quizás un niño caminando en la calle y vea a una persona de los malls chinos, se hubiera preguntado por qué tiene los ojos quizás más rasgados. Sí. Pero hoy en día un niño lo mira quizás y es normal porque dice, es que lo vi en este video y no sé, son iguales. Entonces, esas pequeñas diferencias quizás hacen toda la diferencia, hacen una gran diferencia. Sí, porque lo que para nosotros quizás no era tan normal, porque no era algo que nos acostumbramos a ver, hoy en día los niños, los chicos, los adolescentes, lo pueden ver quizás por internet incluso. Entonces eso también les ayuda a normalizar quizás alguna conducta para bien o para mal. Ahí tenemos la dicotomía de qué posición tomar. Pero sí también los ayuda a entender de que estamos en un mundo culturalmente muy diverso. Sí. Muy diverso, y no solamente por el tema territorial, también por el tema funcional. Hoy en día yo creo que todos conocemos el término TEA, término que no es tan nuevo tampoco, pero no es tan viejo como uno creyera. No, incluso esos pequeños cambios hacen una gran diferencia. El hablar con los niños respecto a que hay personas que son diferentes, sea bueno o sea malo, ahí ya depende de cada familia, obviamente, que se le va a inculcar. Pero sí es la realidad y no podemos hacer como que no existe tampoco. Entonces, el ponernos en esa vereda de que hay personas con discapacidad, hay personas que vienen de otros países, hay personas que tienen quizás otro tipo de relaciones, hay personas que no tienen las mismas oportunidades de ingresos económicos que tiene uno. Hay personas tan diversas en todas las áreas, entonces es imposible, con cosas tan simples como decir, bueno, nosotros somos de X religión, pero tu amiguito, tu amiguita va a otra iglesia, o quizás ni siquiera va a la iglesia, o quizás ni siquiera cree algo. Entonces, él también, bueno, hablamos de la primera infancia, hablamos de muchas cosas, sí. Pero tenemos este aspecto. Y me quedo dando vueltas el tema de la exclusión social. Sí. Qué difícil es no excluir a alguien. Porque a veces hay personas que también quieren estar excluidas.
Eso me acuerdo que una profesora nos los dijo una vez y me impactó mucho. La universidad tenía un ramo que se llamaba Grupo, Comunidad y Organizaciones. ¿Ya? Y dentro de la parte comunidad decía, hay personas que no quieren entrar en la comunidad, personas que quieren aislarse, y pasa mucho con la tercera edad. Claro. Que la tercera edad ya está cansada y hay muchos que no quieren participar, por ejemplo, en la junta de vecinos, no quieren participar en la iglesia. Sí. O hay jóvenes así, los que, bueno, acá en Chile se conocen como los NN, que no trabajan ni estudian. Los nini. Sí, los nini. En japonés hay un término para ellos que se llama hikikomori, que son personas aisladas socialmente, que literalmente se aíslan, casas llenas de basura, porque a ellos no les gusta compartir con el resto. Y también, por otro lado, eso es válido. Sí. Si las personas no quieren o son ermitañas, como se conocían, también es válido, pero nosotros no podemos ser causantes de que ellos no quieran integrarse. Sí, algo parecido en estos días con mi círculo cercano, de la poca o la energía que demanda de ciertas personas el socializar. Y cómo estas personas que son más, lo contrario, introvertidas, que son más introvertidas, tienen que hacer un esfuerzo por poner una careta, una máscara para hacer parecer que están disfrutando cuando en realidad están poniendo mucho empeño para parecer que están disfrutando y conviviendo con las personas. Y no es porque no quieran compartir con esas personas, sino que son así como tú decías, o sea, tienen menos energía social, entonces, claro. y esas personas también son discriminadas, porque normalmente estamos acostumbrados a las personas que quieren compartir, que quieren juntarse, que quieren salir, que quieren convivir, que quieren jugar, que quieren salir a comprar, y es raro que una persona no lo quiera, entonces esas personas también pueden ser discriminadas, y es que creo que podemos discriminar fácilmente en cualquiera de las áreas que componen a un ser humano, porque diferencias hay muchas, así como decía hace un rato, entre las personas que encuentran similitudes se pueden agrupar, entonces fácilmente un grupo que tiene ciertas características puede discriminar fácilmente a otro grupo, y creo que regresamos al centro, ya que estamos por terminar este programa, que tenemos que construir una sociedad en base al respeto, al respeto a que todos somos iguales, que tenemos todos los mismos derechos y oportunidades, claro, y velar. Me quedo con la experiencia que yo compartí, velar porque las personas que no tienen los mismos derechos por alguna razón que en la sociedad se les está excluyendo o discriminando, puedan tenerlos. Creo que como cristianos, ya que estamos en una radio de la Universidad Adventista, como cristianos tenemos ese deber también, de velar por el desvalido, por el que está solo, por el que necesita ayuda. Y somos responsables también de mostrar también amor hacia estas personas, a todo el ser humano, no importando su procedencia, no importando sus preferencias, su procedencia, su nivel socioeconómico, porque como decíamos, no hay por qué excluir a nadie. Antes de terminar, quiero recordar que ustedes, queridos auditores, ya sea que nos están escuchando por la 106.9 FM o a través de nuestro podcast en diferentes plataformas, pueden escribirnos al WhatsApp más 569 6816 9095 para hacer alguna consulta. Una vez que la recibamos en un futuro programa la vamos a abordar con nuestras especialistas o nuestros invitados, así que les invitamos a que nos puedan escribir más 569 6816 9095. Y nos quedan 2 cortitos minutitos para terminar, así que impresiones finales. Dale, yo termino. Bueno, más que todo en sí, como dijo usted, ¿cierto? Que tenemos que en realidad reflejar el amor de Dios. Y obviamente basado siempre en el respeto, entonces igual no es algo como difícil. O sea, como yo no voy a respetar al que piensa diferente, al que es diferente, es algo que entre comillas podríamos decir que es fácil, pero no todos lo hacen, así claro. Que más que todo es eso en realidad. Tú sabes, Ángela, que yo no hablo mucho. Mi resumen es bien resumida. Sí. Yo solamente terminar con la idea de que muchas veces es bueno quizás evaluar cómo estamos siendo con los demás. También viendo si es que estamos siendo inclusivos quizás con quien lo necesita, porque hay mucha gente que ni siquiera piden, sino que en el momento de uno acercarse recién expresan quizás la necesidad. Claro. Pero también muy importante preguntarnos si es que en vez de ser inclusivos estamos siendo discriminatorios. Claro. O estamos discriminando. No, obviamente no todos sabemos al respecto, cuesta mucho.
cuesta mucho porque es algo que la verdad estaba súper normalizado hasta cierto tiempo. Pero es importante también preguntarse si el otro está bien o si el otro necesita algo, y creo que como cristianos también, de por sí eso debería ser nato en nosotros, de velar por el prójimo, de ver que el prójimo esté bien, incluyendo gente que quizás no nos cae muy bien o gente que es difícil, pero para eso estamos, y también si es que tenemos la oportunidad de ayudar a los demás, hacerlo, pero de acuerdo a las necesidades que ellos también tengan, porque no vayamos a hacer mal por bien. Así que es importante considerar cada caso en particular, ¿no? Claro, y empezar desde el círculo cercano. Hay veces que personas muy cercanas a nosotros no la están pasando bien o necesitan ayuda, y uno está ahí sin siquiera saberlo. Entonces, importante evaluarnos, criticarnos y aprender. Bien, yo quisiera terminar recalcando simplemente algo que teníamos aquí en los apuntes, Ángela, que el hecho de que podamos simpatizar con algunas personas que han sido discriminadas o que necesitan inclusión, el hecho de que digamos en las redes sociales, sí, qué mal, que eso no debería hacerse, no necesariamente significa participación, ¿no? Sino la participación es comprometerse a tal punto de ayudarles quizá a levantar la voz, a generar cambios. Esa es la real participación, el poder involucrarse a un punto en el que podamos empezar a educar la sociedad, educar a nuestro círculo quizá más cercano, para poder generar cambios reales que nos permitan tener cada vez una sociedad más respetuosa y que permitan las mismas, como decíamos hace un momento, oportunidades para todas las personas. Así que recuerda que es tiempo de hablar ahora. Esto fue Tiempo de Hablar por Radio UNACH. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Hola, que estén bien. Escuchaste Es Tiempo de Hablar, un programa dedicado a todos aquellos que necesitan levantar su voz. Aquí, en Radio UNACH, fe, cultura y reflexión.